San Pablo, en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, que vamos a leer, San Pablo dice que él hace lo mismo que Jesucristo mandó, porque él es sacerdote a la manera de Melquisedec. Ofrece pan y ofrece vino, no ofrece otra cosa. Aquí el sacerdote Luis Toro miente porque él dice que Pablo, en 1 de Corintios 11, dice él que él es sacerdote de la manera a la manera de Melquisedec porque ofrece pan y ofrece vino. Eso en ninguna parte yo veo en 1 de Corintios 11 que Pablo diga semejante barbaridad. No dice eso, eso lo estás diciendo tú, prejuiciado. Y de hecho la muchacha va a leerlo y ustedes se van a dar cuenta que cuando lo lea no dice que Pablo dijo que él era sacerdote según la orden de Melquisedec que ofrece pan y ofrece vino. Eso es una mentira tuya y es un prejuicio tuyo, no lo dice el texto. Vamos a verlo. Y cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo creemos y lo enseñamos en la Iglesia Católica, porque está escrito, escuche 1 de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor. ¿Se acuerdan Lucas 22, 19? Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, háganlo. Yo recibí del Señor. ¿Qué? Lo que a mi vez les he enseñado. Él no quiere que dejen de enseñar eso. Por eso la Iglesia Católica lo ha enseñado 2000 años. Ustedes pueden buscar en la historia para ver si en alguna época la Iglesia Católica no celebró la Eucaristía. Y verá que se celebró todo el tiempo. Dijo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo está escribiendo hacia el año 50. Ellos son teólogos y saben que si le estoy diciendo verdad o mentira. 50, 60 escribió Pablo esta carta a los Corintios. Entonces, Pablo, ya Cristo había muerto, pero él recibió del Señor lo que los discípulos le habían transmitido. Se estaba transmitiendo y es la evangelización, es la predicación que enseña la Iglesia Católica y Pablo lo plasma hacia el año 50, 60. Lo que a mi vez les he transmitido, ¿qué fue? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero Pablo dice que Jesucristo lo dijo antes de morir, ya hacia el año 50 y 60 se creía lo mismo, porque él lo dijo, esto es mi cuerpo. Y él lo cree, ponga cuidado para que vea. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Siga. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces que la bebieres significa que se puede repetir, que hay que repetirlo. Todas las veces que lo bebieres, hágalo en memoria de mí. Se puede repetir. Y eso es exactamente lo que hacemos en la Iglesia Católica siempre. Y escuche lo que viene, que Pablo cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Ven que es un sacrificio de la nueva alianza? Hasta que Él venga, ya nadie puede traer otro culto, ya nadie puede traer otro sacrificio. Cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso lleva 2000 años haciéndose la Eucaristía, proclamándose la muerte del Señor hasta que Él vuelva y nadie, absolutamente nadie puede establecer otro, porque Jesucristo eliminó este y estableció este, el del cuerpo de Cristo, y nosotros lo creemos, no lo cambiamos, lo vivimos. Y escuche, ¿era un mero símbolo para Pablo? Paren la oreja. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera este pan, de manera que el que comiere de este pan, observen que es el pan que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. El que comiere de este pan, vamos a ver si Pablo cree que ese pan es el cuerpo. El que comiere de este pan o bebiera esta copa y bebiera esta copa, no el de la panadería, no el pan de la panadería, este pan, el que Jesús agarró y dijo, esto es mi cuerpo, y que le dijo, hagan esto en memoria mía, y que ellos lo hacen porque Jesucristo lo mandó. Dice Pablo, yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. El que comiere de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces para Pablo ese pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta el punto que el que lo coma indignamente es reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es verdad que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Pablo lo creyó y Pablo lo proclamó. Si Cristo dijo que eso era su cuerpo y eso era su sangre, yo lo creo. Entonces el que no lo crea y peque contra el pan diciendo, no, es una galleta, es un mero símbolo, no peca contra el pan, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dijo, esto es mi cuerpo, y la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Él es sacerdote de la manera de Melquisedec, ofrece pan y vino, y es el sacrificio de la nueva alianza, sangre de la nueva alianza, hagan esto en memoria mía. Entonces Pablo cree que ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, al punto que si usted le recibe y no reconoce o no discierne que ahí está el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Óiganlo, si fuera un símbolo no se tragaría la condenación. Escuche. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí viene lo otro. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo significa examínese, no delante de los hombres, delante de Dios, a ver si cree o no cree. Si lo cree, examínese, a ver si es verdad que cree o no cree. Y coma así del pan. Coma del pan. Y beba de la copa. Del pan y beba de la copa.
y escuche lo que viene, qué es el pan y qué es la copa. Y si usted no reconoce que ahí está el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, Sin discernir, sin descubrir, sin darse cuenta que en ese pan está el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. se traga su propio juicio, su propia condenación. Entonces, para San Pablo, era 20, 30 años después, era evidente que ahí estaba el cuerpo de la sangre de Cristo, pero la gente no lo quería creer. Entonces Pablo se toma la molestia de decirle, pues si no lo creen, pecan contra el cuerpo y la sangre de Cristo al no discernir, al no descubrir, al no darse cuenta que es el cuerpo de Cristo. Se está tragando su propia condenación. Ahora el sacerdote Luis Toro va a citar primero a los Corintios 6:23, cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Por supuesto que esto está en Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 25 al 25, Lucas 22 del 14 al 20. Pero noten ustedes que lo que Pablo recibió como tradición en el momento de celebrar la Eucaristía o la Santa Cena o la Cena del Señor o como la queramos llamar, no utilizó Juan 6 como argumento en esta explicación. Él utiliza los textos de la escena de la cena de la Pascua, cuando Cristo celebró la cena e instituyó la Cena del Señor. De manera que de una vez desconecta la tradición que él recibió de Juan 6, porque Juan 6 es otro contexto y tiene otro significado, como lo vamos a ver en el video siguiente. Pero bueno, vamos al punto aquí. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente, subraya el sacerdote Luis Toro, indignamente, pero no explica qué significa tomar indignamente. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Con esto él da a entender que la persona que toma la cena indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor, dando a entender que ese pan es el cuerpo y la sangre del Señor. Y desconecta toda la idea del capítulo 11, es más, del capítulo 10, porque desde allá comienza Pablo hablando sobre los abusos en la cena del Señor de estos creyentes corintos. Pero eso lo voy a explicar un momentico a la luz del contexto. Vean entonces ellos ven que Cristo está hablando de que ese pan, él sugiere que Pablo está diciendo, cuando dice será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, da a entender que estos están condenados eternamente y que ese pan es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero Pablo no está diciendo el que coma este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, que es el cuerpo y la sangre del Señor. No dice eso Pablo. Lo que dice es que será culpado, recibirá una sentencia de juicio, recibirá un castigo. Eso es lo que está diciendo ahí, más que condenación. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ahora va a explicar Pablo qué significa indignamente. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso es lo que significa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora ellos van, lo que está diciendo Luis Toro aquí, sin discernir es sin asegurarse, sin creer que en ese pan está el cuerpo del Señor. Eso no es lo que está diciendo Pablo. No mienta. Ahí no dice, cuando dice sin discernir, no está diciendo sin poder ver en ese pan a Cristo. No, esa es una idea prejuiciada, configurada por los anteojos católicos, el catecismo católico con la que usted está leyendo el texto, pero el texto realmente no dice eso. Cuando dice sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, usted también dice que cuando dice juicio come y bebe para sí, está diciendo que está condenado, que está bebiendo su propio juicio, es decir, que no tiene vida eterna, se acabó, se perdió eternamente. Pero vamos a ver que el mismo texto lo va a refutar. Si Pablo está diciendo eso, los versículos siguientes no tienen sentido, porque quiere decir que muchos cristianos ya habían tomado la cena del Señor indignamente y ya obviamente que habían sufrido el juicio del que se menciona aquí en el contexto, del que Pablo menciona aquí, y vean ustedes que no está comprometida la salvación eterna de esa persona. ¿Cómo lo sé yo? Por lo que dice, pues si nos examinamos a nosotros mismos, versículo 31, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Es decir, que aquí el punto no es el juicio eterno o la condenación eterna o la pérdida de la salvación como lo plantea Luis Toro. Aquí el punto es que somos juzgados, castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y si leemos desde el 30, vamos a ver cómo es que el Señor los castigaba. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, por tomar la cena indignamente, el pan del Señor indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, muchos se habían debilitado, muchos se habían enfermados y muchos duermen. Note que Pablo no dijo muchos están muertos y perdidos eternamente como la idea preconcebida que trae Luis Toro aquí. No, está diciendo muchos duermen. La palabra dormir se utiliza para referirse a cristianos salvos, redimidos y eternamente salvados.
Por eso está diciendo, muchos duermen. Ese grupo de cristianos que ya había muerto, que Pablo usa la palabra dormir, ellos fueron salvos. Solamente que la muerte física, fue el castigo que el Señor le dio por tomar la cena del Señor indignamente. Y también muchos se enfermaron y muchos estaban débiles entre ellos. Pero ¿qué significa tomar la cena indignamente? Para eso necesitamos ver cuáles son los abusos que realmente se estaban cometiendo. Vamos a ir desde el versículo 17 que Luis Toro nos lee. Dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo. Vean que en el capítulo 11, versículo 1 dice, los alabo en esto que voy a decir, pero en esto no les voy a alabar. Va a decir el versículo 17. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Y por eso las consecuencias, por eso el castigo del Señor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Había divisiones entre ellos. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está Pablo reclamando, en esto no estoy contento, en esto no los puedo alabar. Pues cuando se reúnen ustedes, no es comer la cena del Señor. Ustedes no se reúnen para comer la cena del Señor, y por eso había juicio de Dios. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El problema aquí es que la iglesia estaba constituida por grupos mixtos, gente pobre, gente rica. Los ricos traían bastante comida y muchos no traían nada, no tenían, eran muy pobres. Entonces ellos comían pero no compartían, y ahí el problema. Y entonces avergonzaban o humillaban a los que no podían traer nada. Y este es el problema aquí. ¿Cómo es posible que yo no comparto con mi hermano porque no tiene nada y digo que soy del cuerpo de Cristo? Digo que ellos son parte del cuerpo de Cristo. No, eso no tiene sentido. Entonces, pero si estoy tomando la cena del Señor, y aquel que no pudo tomarla, porque la cena no era solamente consistía en pan y vino para este momento, se comía, se hacía un convive, como dicen los mexicanos, y se compartía. Pero el problema era que había discriminación, y había divisiones, y había pleitos. Y entonces ustedes pueden darse cuenta que comer la cena indignamente es eso, comerla no tomando en cuenta que mi hermano también necesita de mí, no sintiéndome parte del cuerpo de Cristo con ese hermano. Ese es el problema aquí. Y como yo lo sé, Pablo va a concluir y dice, así que, hermanos míos, con todo lo que yo estoy diciendo en pocas palabras, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, o sea, tomen turno, háganlo por turno, no sean así, yo quiero ya y listo. Eso es tomar la cena indignamente. Versículo 34, si alguno tuviera hambre, come a su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Qué es reunirse para juicio? No porque se iban a perder eternamente, el juicio de que se debilitaran, se enfermaran y hasta se murieran. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo de la pérdida de la salvación. No está diciendo que se van a tragar su propio juicio y condenarse eternamente porque no admitan que ahí está el cuerpo de Cristo en el pan. No, el cuerpo de Cristo son los hermanos, la división que había, el problema interrelacional que había. Ese es el contexto, mi amigo, y tiene que remitirse al contexto. Eso es tomar la cena indignamente. ¿Cómo yo voy a participar de la cena? Disculpen el ruido. ¿Cómo voy a participar yo de la cena del Señor y no tomo en cuenta que ese es mi hermano? Y me divido de él porque él no tiene, porque él es pobre, porque él es de esta clase social y yo soy de esta clase social. Ese es el problema. Entonces no se reúnan para juicio. ¿Y qué tipo de juicios iban a recibir? ¿Qué tipo de juicios iban a comer y beber? El juicio de debilitarse, de enfermarse y hasta morir, pero no perder su salvación, porque el contexto lo niega. El contexto refuta a Luis Toro en ese sentido. Las demás cosas os pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Entonces esto es lo que dice el contexto. Lean todo Corintios 11, no se traguen un versículo nada más. Diga hola. Hola. Es mi hijo. Bueno, bendiciones, lo voy a dejar hasta aquí porque ya la bulla llegó, pero aprendan a interpretar la Biblia en la luz del contexto. No se traguen todo lo que los demás dicen. Bendiciones y disculpen el ruido.